Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Mahsine Meravet ha sido el centro de una tormenta en las redes sociales y Cenk no piensa dejarla sola. ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ellos y por qué todos están hablando de este escándalo? Todo comenzó hace apenas unos días, cuando Mahsine Meravet, reconocida influencer y modelo de origen franco-marroquí, publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram. Las imágenes, que mostraban a Mahsine en una sesión artística en el desierto de Marruecos, rápidamente se volvieron virales. Sin embargo, no fue su belleza ni el paisaje lo que captó la atención del público, sino el atuendo que vestía. En cuestión de horas, comenzaron a llegar comentarios negativos. Algunos usuarios criticaron el vestuario de Mahsine por considerarlo demasiado revelador y fuera de lugar para la cultura del país en el que se encontraba. Las redes se inundaron con mensajes ofensivos, ataques personales y hasta amenazas veladas. La etiqueta #cancel Mahsine comenzó a circular con fuerza. En medio de esta avalancha de odio, Mahsine optó por guardar silencio, al menos al principio. No fue hasta que su pareja, el conocido actor turco Cenk, rompió el silencio con un mensaje directo en su cuenta de Twitter, que la historia dio un giro inesperado. Estoy con ella. No importa lo que digan, Mahsine no ha hecho nada malo. Es una mujer fuerte, libre y con derecho a expresarse como quiera, escribió Cenk. Su mensaje fue compartido miles de veces y recibió una oleada de apoyo, especialmente por parte de sus fans mujeres, quienes elogiaron su postura. Pero eso no fue todo. Cenk no solo publicó un tuit. En una entrevista reciente en un programa de televisión muy seguido en Turquía, Cenk defendió a su pareja con una vehemencia que sorprendió a todos. Mahsine es una inspiración. No la conoces y crees que se va a rendir. Yo la conozco. Sé quién es, y no voy a permitir que la destruyan por una foto. Estas palabras tocaron a muchas personas, sobre todo mujeres jóvenes que se sintieron identificadas con Mahsine. La influencer también rompió su silencio poco después, compartiendo un video donde con lágrimas en los ojos explicaba lo difícil que fue para ella enfrentar tantos ataques injustos. Solo quería compartir un momento bonito, una imagen que para mí representaba libertad. Nunca imaginé que recibiría tanto odio. Pero gracias a Cenk y a todos los que me apoyaron, sigo en pie. No me van a callar. El video fue visto más de 2 millones de veces en menos de 24 horas. En él, Mahsine también abordó el doble estándar que muchas mujeres enfrentan en redes sociales: cuando un hombre muestra su cuerpo, es arte o valentía. Cuando lo hace una mujer, es provocación. Eso debe cambiar. A raíz de sus declaraciones, muchas organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos comenzaron a manifestar su apoyo a Mahsine. Varias activistas compartieron el video en sus perfiles, usando hashtags como #libertad de expresión y #apoyo a Mahsine, iniciando un movimiento digital que trascendió fronteras. De pronto, no solo se hablaba del caso en Marruecos y Turquía, sino también en Francia, España y diversos países de América Latina. El impacto fue tal que incluso algunos medios tradicionales comenzaron a cubrir la historia con mayor profundidad. Programas de debate, noticieros y revistas de actualidad invitaron a expertos en cultura, feminismo y redes sociales para analizar el fenómeno. ¿Era esto un ejemplo de censura social? ¿Estaban las redes alimentando una cultura de linchamiento? Mahsine, entre tanto, decidió no retraerse. Todo lo contrario. Aprovechó el momento para impulsar un proyecto que venía gestando desde hacía meses, una plataforma digital enfocada en empoderar a mujeres jóvenes en el mundo árabe y africano. Es hora de que contemos nuestras historias con nuestras propias voces, dijo en un video promocional del nuevo sitio, llamado Voz de Arena. La plataforma se lanzó con una serie de entrevistas a mujeres que, como Mahsine, habían enfrentado críticas o represalias por expresarse libremente. Una fotógrafa argelina, una rapera tunecina, una activista egipcia y una poeta del Líbano compartieron sus vivencias en profundidad. Los episodios rápidamente ganaron tracción, demostrando que había una audiencia ávida por contenidos que rompieran con los estereotipos impuestos. Mientras tanto, Cenk fue invitado a una mesa redonda en Estambul donde se discutió la masculinidad en tiempos modernos. Su intervención fue una de las más comentadas. El verdadero hombre no es el que controla, sino el que acompaña. No tengo miedo de que mi pareja brille, ni de su independencia.
El amor no se basa en el poder, sino en el respeto, afirmó, arrancando aplausos del público presente. La relación entre Maazine y Cenk, lejos de quebrarse ante la presión pública, pareció fortalecerse. Publicaron juntos un pequeño documental casero en su canal de YouTube, titulado Más allá de la tormenta. En él, narraban cómo habían vivido esos días de crisis, mostrando momentos íntimos, desde lágrimas compartidas hasta risas espontáneas mientras cocinaban o paseaban por las calles de Casablanca. El video fue otro éxito viral. Lo que comenzó como una controversia se transformó, poco a poco, en una historia de resistencia, amor y sororidad. Muchos comentaban que Maazine y Cenk se habían convertido en una especie de símbolo moderno de lucha por la libertad individual y la equidad de género. Claro que no todo fue apoyo. Algunos sectores conservadores seguían manifestando su rechazo, e incluso se organizaron campañas para boicotear marcas que patrocinaban a Maazine. Sin embargo, esas campañas no lograron frenar el impulso. De hecho, algunas marcas redoblaron su compromiso con la influencer. Estamos con quienes apuestan por la autenticidad y el coraje, fue el mensaje de una importante firma de cosméticos que renovó su contrato con ella. En una charla TEDx en París, Maazine sorprendió al público con una intervención emocionalmente poderosa. Habló sin rodeos sobre lo que significa ser mujer, musulmana, artista y figura pública en un mundo que muchas veces no perdona la diferencia. Ser libre no es fácil. Pero yo elijo la dificultad antes que la sumisión disfrazada de respeto, dijo al final de su discurso, recibiendo una ovación de pie. También hubo efectos colaterales positivos. Inspiradas por su ejemplo, muchas jóvenes comenzaron a crear contenido más valiente, más honesto. TikTok, Instagram y YouTube se llenaron de videos en los que mujeres compartían sus experiencias de discriminación, valentía o redescubrimiento personal. El algoritmo parecía haber cambiado de enfoque, mostrando ahora más voces diversas, más historias que antes quedaban al margen. En cuanto a Maazine, decidió dar un paso más allá, comenzó a escribir un libro. Bajo el título provisional de Mi cuerpo, mi historia, el manuscrito promete ser un testimonio profundo sobre su vida, su carrera y las batallas internas y externas que ha tenido que librar. En una entrevista con una revista francesa, dijo, no busco ser un modelo. Solo quiero ser honesta. Si eso inspira, entonces que así sea. Y aunque el escándalo inicial ya no domina los titulares, la conversación que abrió continúa más viva que nunca. Desde universidades hasta foros comunitarios, el caso Maazine Cenk es citado como ejemplo de cómo una crisis puede convertirse en catalizador de cambio social. De cómo las redes sociales, si bien pueden ser crueles, también pueden ser herramientas poderosas para la resistencia y la transformación. Porque al final, como bien lo resumió Cenk en uno de sus últimos posts, lo que nos define no es lo que otros dicen de nosotros, sino lo que decidimos hacer con eso. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan de esta situación? ¿Creen que Maazine fue injustamente atacada? ¿Qué piensan del apoyo de Cenk? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encantará leerlas. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.